Ideas de negocios. Tengo por aquí a Josué de Recíclame. Es una iniciativa interesantísima sobre la concienciación que debemos dar para nosotros utilizar de manera efectiva los recursos que tenemos y realizar impactos menos lesivos al medio ambiente. Vamos a estar conversando con él sobre esta interesante iniciativa de Recíclame RD, específicamente así es que se llama. Pueden buscarlo ahora mismo en Instagram, Recíclame RD, para que ustedes se puedan sumar a su comunidad. Josué, bienvenido a Café Ejecutivo Radio, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Federico, por brindarme este espacio para que podamos hablar un poquito de esta gran idea de negocio que está funcionando y al mismo tiempo teniendo un impacto social, ambiental y económico bastante importante en la comunidad de República Dominicana. Josué Soto Ramírez está con nosotros. Sí, no me dejes mami afuera. Sí, hay que incluir a la doña siempre. Josué, cuéntanos un poco entonces, ¿cuándo surge Recíclame RD? Tú eres su CEO, su fundador, y ¿cuál es la base, cuál es la naturaleza específica de Recíclame RD? Bueno, Recíclame RD nace en octubre del 2018 para ONAPI, pero realmente se venía concibiendo desde mediados del 2017. Yo retorno al país luego de estudiar fuera en Estados Unidos y en Alemania en el 2017, en enero del 2017, y ya para junio, julio vengo con unos amigos tratando de desarrollar esta idea de negocio. Entonces, Recíclame RD, ya una vez empieza sus operaciones, básicamente lo que busca es educar a la población en manejo correcto de los residuos sólidos, educar a la población en manejo correcto de los materiales reciclables que se reciclan en República Dominicana. Ese es un que es un importante. punto bastante importante que tocar. Y también entonces educamos a la población en ser consumidores responsables para luego entonces llevarlo a la parte de la logística o la recolección de los materiales reciclables que se llevan a nuestro almacén, se clasifican y luego son depositados en una planta de reciclaje o de transformación del residuo reciclable. Y por último entonces se genera un reporte del impacto positivo que tiene en el medio ambiente, de que esos residuos no vayan a Duquesa y que sean aprovechados o reincorporados en una cadena. Rafey, en el caso de Santiago, Rafey, Los Ama, Isabela, el vertedero de Boca Chica, los transfer que hay en Villa Agrícola, en Cancino, etcétera. Pero pusiste un punto importante, José, aquí, que dijiste, la basura o el material que puede ser reciclado. Porque la gente piensa como... Todos los plásticos se reciclan. Exactamente. Vamos a especificar, por ejemplo, hay plásticos de único uso, como las fundas que uno usa en el supermercado, que no necesariamente son de único uso, porque tú la puedes utilizar para... depósito en la casa de basura, pero al final es de único uso, porque si tú la depositas en un contenedor, ya tú no la vas a devolver a tu casa porque está contaminada. Correcto. Ahora, hay plásticos de uso intermedio, pero plásticos de uso continuo, quizá una botellita de tomar agua o refresco, eso puede ser de uso continuo, depende de su... Pero ¿cuáles son aquellos plásticos o cuál es esa basura, vamos a llamarla así, que podemos reciclar realmente y que se está reciclando en República Dominicana? Ok, bueno, ahí me la pusiste bien extensa, pero voy a tratar de ser lo más condensado posible. Sí, claro. Lo primero es que tú tocas un punto muy importante y antes de entrar cuáles materiales sí, cuáles materiales no. Es muy importante que nosotros podamos ver que antes de consumir un producto, ese producto no sea obligatoriamente de un solo uso. Si nosotros mismos podemos darle un segundo uso a ese producto, tiene un impacto positivo muchísimo mayor que solamente mandarlo a reciclar o botarlo en la basura. Eso es algo con respecto al mindset o al comportamiento o al pensamiento, perdón, de un consumidor responsable. Dentro de los materiales que sí se reciclan, tenemos por ejemplo el papel, hoja de maquinilla, las revistas, tarjetas de presentación. Hoja de maquinilla aunque estén escritas. Hoja de maquinilla aunque estén escritas, aunque estén sobre subrayada, aunque estén arrugadas, aunque estén rotas. Nosotros por ejemplo en Recíclame RD tenemos un programa de manejo de archivos muertos, donde antes muchas de las empresas, consultoras financieras, oficinas de abogados y demás,
por lo general lo que hacían era o que le pagaban a una compañía para que se lo guardaran, Sí. o conseguían un permiso de medio ambiente para quemar ese papel en una finca de ellos y ya se destruyó el material. Pero nosotros venimos con una acción más disruptiva, que es demoler y triturar el papel para que entonces pueda ser reciclado. Porque con el papel suelto, yo a veces no lo puedo reciclar porque tiene Pero ese archivo información. muerto pasó por un proceso de digitalización. Exactamente, entonces se supone que no debería de importar mucho y que debería de hacer un poquito más sencillo el reciclaje de esos archivos muertos, que son un desecho bastante grande, Claro. y que no se aproveche en la cadena de la economía circular. Entonces, por ejemplo, con el cartón tenemos que tener un poquito de cuidado, porque muchas veces la gente dice, no, es una caja, ya, eso se recicla. No necesariamente la forma cotidiana en la que nosotros llamamos a un material lo hace reciclable. Por ejemplo, Exactamente. cartón de huevo. El cartón de huevo no está hecho de cartón. El cartón de huevo está hecho de papel periódico. Puede ser que tenga uno que otro fibra de cartón. Y hoy se está produciendo más cartón que todo que Exacto. todo el tiempo, porque al incrementarse el comercio electrónico, o sea, yo conozco, por ejemplo, empresas que antes imprimían revistas, periódicos, que han dejado de imprimir revistas y periódicos y se han dedicado simplemente a producir cartón. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la misma caja de un televisor, te llega la caja del televisor, que es reciclable, pero entonces lo de adentro, que parecen como unos cartoncitos de huevo, que es un cartón gris, aquí en República Dominicana, eso De lo no que se explotan, recicla. así. No, esos son el papel burbuja. Ok. Yo digo más el cartoncito que es como gris, que parece incluso como una caja de huevo, que viene el control o la pila, perfecto. que Sí, viene sí, como que con le una llaman- basecita sí, sí, abajo. ya, ok, ya. Ese cartón es un cartón gris. Por lo general, Le el llaman cartón... cartón de huevo por su similitud. Por su similitud al cartón de huevo, pero le dicen cartón al final. Entonces, ese tipo de cartón, por ejemplo, no debería de ir en los centros de acopio de República Dominicana, porque aquí no se hace nada con ese residuo. Entonces, cuando nosotros, esa es la gran importancia de poder tener empresas como la de Recíclame, que te eduquen en lo que sí va aquí y lo que no va aquí. Porque entonces, cuando nosotros le mandamos basura, porque al final del día es un material que no se puede reciclar, ya sea por las limitantes que hayan en el país o no, es basura, porque se tiene que desechar. Ahora, si se le encuentra una segunda opción a ese material que no se puede reciclar, pero se puede reutilizar en otra cosa, pues perfecto. Pero mientras tanto, no caigamos en ser recicladores altruistas. A lo que yo me refiero con eso es de reciclar por reciclar. Eso es cartón, eso va ahí. Eso es plástico, todos los plásticos son lo mismo. Cuando realmente, por ejemplo, y ahora vamos a pasar a los plásticos, no todo puede ser aprovechado aquí en República Dominicana. Hay una gran cantidad de materiales que nosotros usamos en nuestra cotidianidad que deberíamos estar separando correctamente y llevándolo a los centros de acopio. Claro. Entonces, con el plástico, por ejemplo, el plástico tiene 7 clasificaciones diferentes. El numerito que uno le ve abajo con el triangulito es el tipo de resina del que está hecho ese plástico. Ok. ¿Y Entonces, te indica si se recicla o no? también. Entonces, muchas veces cuando no nos indica qué tipo de plástico es, por lo general ese plástico debería de ir a la basura. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la certeza de qué plástico es de si se puede volver a reciclar o no, hay veces que el plástico no aguanta más proceso de reciclaje. De hecho, por ejemplo, una botellita plástica de agua o de refresco. Se puede reciclar como 4 veces solamente. Sí, porque la tapa se recicla aparte. Correcto. La botella aparte. Y la etiqueta aparte. O sea, ahí hay 3 procesos de reciclaje en el cual se hacen. Entonces, Es un ustedes- multimaterial, que eso es lo que realmente hay que salirle un poco. O sea, los otros días nosotros estábamos en una convención, en un desayuno temático donde estaba la viceministra de Medio Ambiente, y ella comentó que hoy en día ya lo que se necesita es design for recycling. Diseñar para reciclar. O sea, desde que un proyecto, un producto se está concibiendo, lo primero que tiene que estar, ¿qué va a pasar con ese producto cuando se acabe? Cuando lo tengan que botar. Está hecho de un material que sea fácil de reciclar, porque esa es otra también. No siempre todos los materiales son fáciles de reciclar. Claro. Por ejemplo, el más clásico, la botellita de agua. Botellita de agua, de refresco, de jugo, de Gatorade, de Crisol y muchos otros productos, ya saben, tienen que patrocinar el café ejecutivo. Entonces, Ya, está bien. por ejemplo, esas botellas que son PET, o ese es el plástico, vamos a decir, que más abunda en la cotidianidad del dominicano, que son las botellitas de agua, de refresco, etcétera, como mencioné, no todos los colores se reciclan. Exacto. Por ejemplo, Por eso, El- ahora que tú dices que no todos los colores se reciclan, ahora mismo, en el caso de Coca-Cola Company, ellos están abocándose por... y hay que aplaudirle eso. Eso es lo que botellas nosotros necesitamos. transparentes.
para hacer más fácil el proceso de reciclaje. Correctamente. Ustedes dentro de Recíclame tienen una característica de membresía. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué significa la membresía? Ya sea para personas o para empresas lo tienen también, Sí, me imagino. mira, nosotros tenemos membresía para 3 tipos de clientes. Tenemos el aliado individual, cualquier persona que quiera reciclar desde su casa o desde su trabajo, y no todo el mundo lo quiere hacer, es el aliado individual. Tenemos cerca de 42 aliados individuales con nosotros. También tenemos la membresía de residenciales, que la membresía de residenciales son apartamentos, residenciales, torres, complejos de casas. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es Isabel Villa, otro cliente que tenemos nosotros es Los Pinos. En Isabel Villa nosotros tenemos cerca de 32 familias con nosotros ya reciclando. Okay. Que el camioncito va casa por casa, como si fuera en un país de fuera. Para todo el que me dijo que era una locura, que eso no se iba a poder lograr hacer, pues ahora mismo estamos rompiendo los esquemas en ese sentido. Los de locos que, son los que cambian el mundo. bueno, hay que tener cierto grado de locura para Claro, lanzarse cambia el mundo. y salir de la gaveta, como dice mi gran amigo Fede. Entonces, básicamente también tenemos una membresía para las empresas. Entonces la membresía se basa en una frecuencia de recogida, ciertos tipos de materiales, porque no todas las industrias, no todas las casas, no todos los aliados individuales van a desechar lo mismo. Entonces nosotros pudimos adecuar esa membresía que nosotros tenemos por los tipos de materiales que en su generalidad se van reciclando. Por ejemplo, en el plan básico nosotros tenemos la recogida de papel, cartón y plástico. Y en el plan completo tenemos papel, cartón, plástico, vidrio y Tetra Pak. Y seguro va a venir la pregunta de por qué metal no. Y realmente es algo que nosotros estamos yendo escalafón por escalafón. Yo prefiero, y como ingeniero industrial, prefiero controlar un material y luego moverme al otro a que ir a medias con cada material y luego tener un problema. O sea, si yo no le puedo asegurar a mis clientes que yo voy a manejar correctamente mis residuos, entonces ¿para qué estoy haciendo y esto? además se genera menos metal como desecho que los demás desechos. Incluso el valga la metal, redundancia. yo diría que es uno de los primeros pioneros en materiales que se empiezan a reciclar aquí. La industria metalera es algo bastante viejo en el sentido, en un sentido Está positivo. muy avanzado en el tema del reuso. Del reuso de ese desecho. material. Y que también la composición del material permite que pueda ser reciclado infinitas veces, al igual que el vidrio, por ejemplo. Claro, o sea, los dos materiales por excelencia para el medio ambiente son el metal y el vidrio. Claro, uno emite ciertos gases que el otro no emite cuando se está produciendo reciclable o no reciclable, pero sobre toda la cosa, o sea, ese tipo de materiales son los que nosotros tenemos que apostar. Josué Soto Ramírez ha estado con nosotros en Ideas de Negocios hablando sobre justamente una idea muy interesante que es Recíclame RD, una empresa que se enfoca en el fomento de la cultura de la sostenibilidad a nivel económico, porque esto impacta de manera significativa en la economía y genera una nueva industria, la industria del reciclaje, la industria de la sostenibilidad. Búsquenlo en Recíclame RD para que ustedes conozcan sobre todo este tema es la primera empresa con esa vocación de concienciación ambiental y reciclaje que habla de membresías. O sea, que es interesante lo que estás haciendo. Y pueden contactar ahí mismo a Recíclame RD en Instagram, seguirlo y hacerle los diferentes cuestionamientos sobre cómo integrarse a esta interesante iniciativa. Tú vas a estar presente en el Día de la Movilidad Eléctrica, ¿verdad? Es muy probable. Bueno, pues nos vemos por allá. Esperemos esa invitación también. Claro, nos vemos por allá. Claro que Gracias, sí. Josué Soto Gracias Ramírez, a ustedes. el CEO de Recíclame RD, por haber estado con nosotros. Vamos a la publicidad y al regreso seguimos con más contenido. Somos Café Ejecutivo Radio. Estás escuchando Café Ejecutivo Radio.